Para empezar vamos a conocer nuestro tema a sustentar. Normas técnicas relativas a los estados, informes y reportes contables. Presentado por Bulla Carol Andrea, Ruiz Ichel Dayana y Suárez Jamie Lorena. Las normas técnicas relativas a los hechos posteriores al cierre hacen referencia a la información que es conocida en el periodo entre la fecha de cierre y la emisión o presentación de los estados contables. Dentro de sus características encontramos la evidencia adicional sobre condiciones existentes que se hayan presentado antes de la fecha de cierre, los indicativos de los hechos que hayan surgido de manera posterior y que por su materialidad impacten en los estados contables. Esta información debe registrar en el periodo objeto de cierre o en su defecto ser revelada por medio de notas a los estados contables. La información referida a hechos posteriores al cierre se clasifica en dos grupos. El primero, la información que debe ser objeto de registro en los estados contables del periodo que se afecta con el cierre, pues evidencian las condiciones que existían a la fecha. Y la segunda, la información que debe revelarse por medio de notas a los estados contables, que es la indicativa de condiciones surgidas después de la fecha de cierre. Para entender de mejor manera la parte anterior, damos a conocer que la fecha de cierre es el último día del periodo con el cual están relacionados los estados contables. En esta es el 31 de diciembre de cada año respectivamente. La fecha de autorización, que es la fecha en que los estados contables han recibido la aprobación del máximo órgano corporativo de dirección de la empresa. Respecto a esta fecha, se debe revelar la fecha de autorización y el responsable de la misma. Y la fecha de presentación. La fecha de presentación en que los estados contables han sido aprobados por el representante legal para darlos a conocer a los usuarios, cumpliendo con los objetivos de gestión, control interno, divulgación y cultura organizacional. Los criterios para determinar si la información conocida sobre hechos posteriores al cierre debe ser registrada en el periodo objeto de cierre son 4. Entonces, el primero hace referencia a la recepción de información después de la fecha de cierre, que suministra evidencia sobre condiciones y existencias de un activo o pasivo, ingreso, gasto o costo a la fecha. La segunda, que son la evidencia sobre el valor razonable neto de los inventarios, tomando como referente el valor de las operaciones realizadas en el periodo siguiente a la fecha de cierre. La tercera son las condiciones que fueron pactadas en acuerdos o contratos que coinciden a las disponibilidades de los activos e ingresos. Y la cuarta y última es el ajuste de la provisión y el reconocimiento de un pasivo sobre el cual ya se había generado estimados. Bueno, dentro de los hechos ocurridos después de la fecha de cierre y antes de la fecha de emisión o presentación que no son ajustables, están los hechos que se presentan y no son ajustables, pero aún así tienen mucha importancia, que podría afectar la capacidad de los usuarios de la información para la gestión pública, el control público, la divulgación y la cultura. ¿Qué debe revelarse acerca de hechos? La naturaleza de hecho, la estimación de su efecto financiero o en su defecto, la aclaración expresando que no es posible hacer dicha estimación. Y el tercero, las incertidumbres materiales relacionadas con hechos, condiciones que comprometan la presunción de continuidad de la entidad contable pública. Bueno, dentro de las normas técnicas también encontramos los criterios para la preparación y la presentación de los mismos. Dentro de estos se deben tener en cuenta los siguientes aspectos. El primero, los propósitos. El segundo, los objetivos. El tercero, las características cualitativas. El cuarto, los principios y el quinto, las normas técnicas. Todas las anteriores para satisfacer los intereses
y las necesidades de los usuarios. También encontramos la norma que articula criterios para conseguir una presentación razonable, como de la situación, la actividad y los recursos de la entidad contable pública. Esta información relevada atiende la condición de materialidad, representa transacciones, hechos, operaciones relevantes para el usuario. La materialidad de la cuantía se determina con relación a el activo total, el activo corriente y no corriente, el pasivo total, el pasivo corriente y no corriente, y para terminar el patrimonio como resultado del ejercicio. No se consideran materiales. Primero, las partidas o hechos que no superen el 5% en relación con un total. Segundo, entre el 5 y el 10% de un total, algunas pueden ser materiales y otras no. Y tercero, mayores al 10%. Se deben considerarse materiales que puedan tener un impacto significativo. Bueno, y entramos en la naturaleza en cuenta. Se tienen en cuenta 4 aspectos. El primero, actividades ordinarias o extraordinarias. El segundo, si representan riesgos u oportunidades. El tercero, si compromete la continuidad o el funcionamiento. Y el cuarto y último, si se trata de transacciones por entes vinculados o adscritos, de tal manera que puedan tener alguna relevancia. Y se debe tener en cuenta que al momento de certificarse, mediante firma del representante legal, como el contador público responsables de la preparación del mismo. Encontramos los estados financieros básicos. Tres temas importantes. El primero, los elementos. El segundo, la naturaleza cualitativa. Y el tercero, la naturaleza cuantitativa. Para entender el cuadro anterior, vamos a conocer los estados financieros. Primero, el balance general. Segundo, el estado de actividad financiera, económica, social y ambiental. El tercero, el estado de cambio en el patrimonio. Y el cuarto, pues las notas a los estados financieros. Dentro del balance general encontramos el activo corriente, que hace referencia a los bienes y derechos razonablemente que pueden ser convertidos en efectivos en un tiempo no superior a un año. El activo no corriente, que son los bienes y derechos de relativa pertenencia que se adquieren con el fin de utilizarlos, consumirlos o explotarlos y no comercializarlos. El pasivo corriente, que son las obligaciones de actividades de la entidad contable pública no mayor a un año, y el no corriente, que es las mismas obligaciones de las actividades de la entidad contable pública, pero ya la diferencia es que es mayor a un año. Dentro del estado de la actividad financiera, económica, social y ambiental, encontramos la información que revela que es el estado de la actividad financiera, económica, social, ambiental de la entidad contable pública. Y esto se hace con base en el flujo de recursos generados y consumidos en cumplimiento de las funciones de cometido estatal, expresando en términos monetarios durante un periodo determinado. El estado de cambio en el patrimonio. Este estado básicamente revela en forma detallada y clasificada las variaciones de las cuentas del patrimonio de la entidad contable pública en un periodo determinado. Las notas de los estados financieros dan a conocer información adicional de carácter tanto general como específico. Tienen por objeto relevar la información adicional necesaria sobre las transacciones, hechos y operaciones financieras, económicas, sociales y ambientales. El estado financiero consolidado revela la situación y actividad y flujo de recursos financieros, económicos, sociales y ambientales de un grupo de entidad contable pública que conforman centros de consolidación, como si se tratara de una sola entidad. Su conformación y estructura permiten determinar los ingresos, el gasto público, el ahorro, la inversión
y el financiamiento para tener solvencia y el patrimonio público. Bueno, los informes contables específicos preparan o son preparados para satisfacer necesidades particulares de ciertos usuarios de la información contable y se caracterizan por tener un uso limitado y por suministrar mayor detalle de algunas transacciones, hechos y operaciones. Los informes contables complementarios se preparan con sujeción a las reglas de clasificación de usuarios estratégicos y lo que estos informes buscan es una necesidad de información financiera, económica, social, ambiental y pueden prepararse y presentarse en forma comparativa con el periodo anterior. Y los reportes contables son informes de propósito específico que suministran datos e información necesaria para el proceso de la consolidación desarrollado por la Contaduría General de la Nación. Estos reportes constituyen el insumo básico para la preparación de informes requeridos por diferentes usuarios estratégicos. De esta forma, damos a conocer nuestro tema y agradecemos la atención. Gracias.